continuar la serie en el libro de Hebreos, nuestro segundo mensaje, y estaremos, si el Señor así lo concede, viendo los versículos 4 al 14. Y el texto que estaremos estudiando hoy pone sobre el tapete el tema de los ángeles. ¿Qué acerca de la verdadera doctrina de los ángeles? ¿Qué debemos nosotros pensar de la enseñanza bíblica de los ángeles y cómo compararlos a ellos con nuestro Señor Jesucristo? Pues en ese texto de Hebreos 1, versículos 4 en adelante, se nos plantea claramente que Cristo es muy superior a los ángeles. Y hay dos grandes figuras, por lo tanto, en este pasaje que son Cristo y los ángeles. Y van a ser dos puntos principales. Pero antes yo quisiera que nosotros contemplemos algo con respecto a las Escrituras. ¿Por qué? Porque una de las cosas que vamos a notar al estudiar este capítulo 1 del libro de los Hebreos y el resto de la epístola es que el autor de Hebreos cita continuamente el Antiguo Testamento. Este autor vio necesario y vital para convencer a los lectores de este libro utilizar las Escrituras del Antiguo Testamento. Ellos necesitaban ver la enseñanza bíblica de su doctrina tomado desde el Antiguo Testamento, puesto delante de ellos y decirles, ese es el Cristo del que se hablaba y que ustedes tienen que seguir. Y usa el Antiguo Testamento para mostrar este punto. El libro de los Salmos, junto con el libro de Isaías, son los más citados en el Nuevo Testamento. Pero el punto es que tanto el escritor de Hebreos como sus lectores reconocían la autoridad de las Escrituras. Y la verdad de que el Mesías prometido vendrá y reinará es tan segura como fiel es Dios, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que Dios dice, eso es lo que se cumplirá. Entonces nosotros podemos aprender aquí claramente la importancia de nosotros sustentar nuestras creencias con la palabra de Dios. Bueno, les decía entonces que debíamos aprender algo con respecto a la palabra de Dios. Pero veamos ahora a nuestros dos personajes principales. Porque el fundamento de este pasaje es una comparación entre Cristo y los ángeles. ¿Qué se dice acerca de los ángeles? Y qué nosotros podemos mencionar en este contexto acerca de los ángeles, en este estudio. Bueno, para los judíos los ángeles fueron figuras importantes. Nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos que había apariciones de ángeles en diferentes contextos. Como Dios los enviaba para llevar un mensaje divino, como Dios los usaba para emitir juicio, el poder que tenía un solo ángel para acabar con un ejército enemigo de los israelitas, es algo que está evidente en las Escrituras. Y sabemos que hay diferentes rangos en los ángeles, que hay serafines y querubines, hay toda una serie de elementos que no son extraños a nosotros. Conocemos lo que leemos en las Escrituras, pero en aquellos días ellos hacían sus apariciones. Cuando vino Cristo, vimos que ellos tuvieron un ministerio activo durante la vida de Cristo, apareciéndose en su nacimiento, en su resurrección, etcétera. Los judíos, de manera particular, apreciaron la labor de mensajería, por así decirlo, que los ángeles llevaron a cabo. En el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 2, dice que si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, etcétera, etcétera, la palabra dicha por medio de los ángeles, el autor está asumiendo que ellos también saben, que ellos creen que Dios habló, usó ángeles para llevar a cabo su palabra. La semana antes pasada vimos que Dios usó profetas por los cuales habló, pero Él también usó ángeles por los cuales transmitir su mensaje, y es lo que está diciendo allí. Y Esteban, en el capítulo 7 de Hechos, él habla y dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. O sea, que los ángeles fueron mensajeros divinos. De hecho, la palabra ángel, eso es lo que significa. Es un mensajero, un enviado que lleva un mensaje. Pero aquí en este contexto hay
particularmente dos versículos que nos dicen algo de los ángeles. Uno es el versículo 7, que es una cita donde dice ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. La identidad de Jesús es el Hijo, lo que estudiamos la vez anterior. Jesucristo es el Hijo. Él nos ha hablado por el Hijo. Los ángeles son servidores, ministradores. Ellos tienen otra función, otro título, por así decirlo. El que hace a sus ángeles espíritus, y es como si estuviera diciendo, Cristo es el que los hace a ellos ministros. Él los creó, Él los hizo, Él es el creador de todas las cosas, como estudiamos, pero Él es que les da la misión a ellos. De manera que si vamos a comparar ángeles con Jesús, obviamente el que los hizo tiene que ser mayor. Y Él los hizo a ellos sus ministros, para con Él y para con nosotros. Que es lo que vemos luego en el versículo 14. Dice en el versículo 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Jesucristo evidentemente es muy, pero muy superior. Una hueste de ángeles rodeó a Eliseo en aquel momento que ellos estaban siendo amenazados por ese ejército enemigo. Cuando Dios le abre los ojos a su siervo y él puede ver una hueste de ángeles. Una hueste de ángeles. Pedro estuvo preso. ¿Y cómo Dios envió un ángel para que lo librara? Son espíritus ministradores a favor de los herederos de la salvación. Y por eso uno puede llegar a conclusiones correctas, como a la hora de nosotros andar por el camino, hacer ciertas actividades, como Dios envía a sus ángeles a que estén con nosotros amparándonos. ¿Quién sabe de cuántas cosas nos han librado los ángeles? De cuántas cosas. Eso dice este texto acerca de los ángeles. Pero sin duda alguna la figura principal es nuestro Señor Jesucristo. Donde el autor quiere que nosotros posemos nuestros ojos es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos ha dicho ya el autor? Pues lo que vimos en los primeros versículos. Allí vimos que Él fue quien ahora Dios usa para hablarnos. Nos ha hablado por Dios el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien hizo a sí mismo el universo. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quien efectuó la purificación de nuestros pecados y se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Y para añadir, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó un nombre mucho más excelente que el de ellos. Y de esa manera introduce el tema de los ángeles. Y menciona el tema de los ángeles y es como si ahora lo ampliara. El énfasis del contexto, les recuerdo, está en el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Nos ha hablado por el Hijo. En ese sentido, los ángeles son hijos de Dios. Pero se les llama hijos de Dios no en el mismo sentido en que Jesús es el Hijo de Dios. Como la Biblia lo llama, el unigénito de Dios. Él es el único, por así decirlo. Él es hijo de una manera muy especial y particular. Y aquí comienza la cadena de versículos del Antiguo Testamento. La cadena de versículos del Antiguo Testamento. El versículo 5 cita dos textos del Antiguo Testamento. El Salmo 2:7 y 2 de Samuel 7:14. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y observen cómo ambos pasajes, tanto el de los Salmos como el de 2 de Samuel, destacan que Jesús es el Hijo de Dios. Dios el Padre hizo una declaración clara acerca de quién es su Hijo. Algo que jamás se lo dijo a los ángeles, eso es lo que está diciendo. ¿A cuál de los ángeles se le ha dicho esto? Nunca se lo ha dicho. Eso no, los ángeles no son eso. Eso es algo especial, es un título especial, es una posición particular del Hijo de Dios. El Salmo 2 es un salmo mesiánico. Eso significa que es un salmo que profetiza acerca del Mesías, y en los salmos encontramos profecías que se cumplían en su primera venida y que se cumplían en su segunda venida. Y encontramos de eso en el Salmo 2.
El Salmo 2 habla en el contexto de la rebelión de las naciones contra Dios y su Mesías. Es allí cuando dice que hacen un conglomerado las naciones en contra del reino de Dios. Vemos la respuesta de Dios ante el menosprecio que ellos tienen en contra del Mesías. Y la respuesta de Dios dice, yo me reiré de ustedes, yo me voy a reír de ustedes. ¿Cuál es la amenaza? Luego en los versículos 7 al 9 del Salmo 2, él amplía eso referente al decreto que proclama al Hijo de Dios. Y dice así, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya todos los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, lo desmenuzarás. Una vasija de alfarero, eso es barro. Dice, lo va a despedazar. Dice, vendrá un reino tan poderoso que aplastará a todos sus enemigos. Y luego entonces los tres versículos finales del Salmo 2, él hace a los hombres la recomendación de responder apropiadamente ante la identidad del Mesías. Dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. De ese salmo cita al autor de Hebreos. Le dice, ese que fue declarado Hijo de Dios, ese es Jesucristo.